Si usted observa este canal por primera vez, le sugerimos estudiar los vídeos anteriores para una mayor comprensión de los temas. Clase titulada Conciencia e Inconsciencia. Ya dijimos en una pasada clase que la conciencia está relacionado a Dios. La conciencia está relacionado a la expresión del alma, a las virtudes del alma. La conciencia es algo que el hombre actual no posee. El Génesis bíblico nos comenta que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios y que vivía en un paraíso. Tal paraíso no es más que una simbología del hombre despierto en su conciencia, ya que su conciencia son las virtudes del alma, es la expresión de Dios. Tal hombre lleno de virtudes es amoroso, es misericordioso, es valiente, está lleno de cosas inefables, está lleno de Dios. Por lo tanto, al expresarse la divinidad en él, también se expresan los poderes de la divinidad, lo que hace de él un hombre especial, un superhombre, un Dios. Cuando el Génesis bíblico nos dice que el hombre gobernaba sobre la naturaleza, era justamente este el motivo, ya que al tener la conciencia despierta y todos sus poderes ocultos despiertos, mandaba a la naturaleza, mandaba a la parte anímica e espiritual de la naturaleza, porque el alma del hombre estaba con Dios, era iluminado. El hombre de estas épocas, al haber atravesado las edades de oro, de plata, de bronce y de hierro, por donde fue perdiendo la conciencia, al mismo tiempo que fue perdiendo esta conciencia, esta expresión del alma, fue llenando su mente de defectos psicológicos, de agregados psíquicos. Fue llenando su mente de mecanismos psicológicos, creyendo hasta la actualidad que una mente al servicio del defecto, creyendo que eso es normal, cuando no es así. Este hombre actual, moderno, tiene una mente manejado por agregados psíquicos. La Biblia nos habla de envidia, ira, codicia, lujuria, pereza, y pudiéramos mencionar cientos y cientos de defectos. La mente actual está manejado por todos estas entidades psíquicas, y la maneja de múltiples formas, desde las formas más grotescas, más severas, hasta las formas más sutiles, escondidas, enmascaradas. La mente de un hombre consciente es el templo de Dios. La mente de un hombre consciente es la expresión de la divinidad, del orden, del equilibrio y de la sabiduría. La mente de un hombre consciente está en comunión con Dios, está en comunión con el cosmos, con la naturaleza, con sus semejantes. Siente a los demás como si fuese aquello que sienten los otros, como si le ocurriese a sí mismo.
es reflexivo, es sabio, es una persona diferente a lo que actualmente existe. La conciencia despierta de un hombre se da cuenta de las cosas, de la verdadera naturaleza de las cosas, no de las apariencias, ya que nosotros estamos limitados por los 5 sentidos, limitados por la razón, limitados por lo que nos parece, limitados por lo que entendemos de las leyes físicas en esta tercera dimensión. Pero no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Pudiéramos nosotros, con nuestra ciencia, decir, por ejemplo, una planta tiene tales compuestos químicos, ¿no? Está compuesto por esto y por esto y por esto, y estudiar esa planta desde la semilla, su desarrollo, el proceso que tiene para desarrollarse, para crecer, el tamaño que va a tener, de repente hasta qué facultades curativas puede tener. Pudiéramos hacer esas cosas, descubrir muchos secretos. Tal planta sirve para esto, tal planta sirve para aquello, tal planta, en fin, un montón de conocimientos, pero todo basado en la tercera dimensión. ¿Y eso será todo la planta? ¿Qué habrá más allá? Pues la conciencia despierta es capaz de ver la verdad que oculta esa planta. Más allá de todos los conceptos, análisis, estudios, teorías o conclusiones científicas que hiciera la botánica, que hiciera la química, que hiciera el microscopio del científico con respecto a dicha planta, pues más allá de todo eso hay una verdad profunda, anímica, espiritual, que solamente es posible que se perciba con la conciencia despierta. La conciencia es capaz de percibir al alma elemental de dicha planta. La conciencia despierta verá que eso que físicamente llamamos planta tiene interiormente un alma elemental. Y que si esa alma elemental no estuviese ahí, sería imposible que esa planta exista físicamente. No podría existir. Pero claro, el hombre inconsciente actual no entiende esas cosas. ¿Y qué es lo que hace en su inconsciencia el hombre actual? Ya que cogimos ese ejemplo de una planta, pues al desconocer que las plantas tienen alma, contamina la naturaleza. La contamina, la destruye, la explota, la llena de químicos, la modifica genéticamente, cometiendo 1001 barbaridades con la naturaleza. Pero si el hombre actual despertara conciencia y entendiera que hay un alma ahí adentro, pues no se atrevería a hacer esas cosas. Entonces la verdad de todo radica en aquello que solamente la conciencia puede entender. El intelecto es limitado, el razonamiento es limitado, adorado por la actual sociedad, ¿no? Adorado, idolatrado, respetado. Si alguien dijese que el intelecto y el razonamiento corresponde a algo inferior, pues probablemente la comunidad científica, la opinión general, aquellos que se sienten sabiondos, o sencillamente aquellos que ignoran, con burlas dirían que se está hablando tonterías. Mas sin embargo, la cruda realidad
es que nuestra humanidad actual inconsciente no es capaz de comprender las verdades de la existencia, ni las verdades de la vida, ni las verdades que están más allá de la muerte. Como no comprende estas verdades, está desconectado del Creador, está desconectado de esa fuerza suprema, divina, que le da vida a todo, desconectados totalmente de Dios. Para esta humanidad inconsciente, Dios en muchos casos es solo un concepto. Tal religión define a Dios de una forma, tal religión define a Dios de otra forma, tal grupo, tal sociedad, tal país, o en algunos casos ya hasta se niega la existencia de Dios, con ideas totalmente materialistas, negando toda la verdad, porque el hombre está inconsciente. Ha perdido las facultades internas, ha perdido las virtudes del alma que le permitan percibir a la divinidad. La conciencia despierta en un hombre posee sabiduría, amor, equilibrio en todo aspecto de la vida, respeto profundo, un sentido de la responsabilidad tremendo, inacabable, una conciencia despierta hace o haría de este mundo un lugar ciertamente paradisiaco, especial. Una conciencia despierta crearía un mundo de paz. Una conciencia despierta se comunicaría directamente con aquellas fuerzas elementales, almas elementales que le dan vida a toda la naturaleza, al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal. Una conciencia despierta conocería directamente aquellas jerarquías que manejan la creación, dioses de la creación, dioses de la naturaleza, dioses siderales, dioses de los mundos, dioses de las estrellas, de los soles, dioses. Conocería a esos maestros espirituales, ángeles, gurús, devas, a esos seres divinos que forman la creación o que conforman la creación de Dios, que interactúan en ella. Una conciencia despierta sería dueña de sí misma, dueños de sí mismo. El hombre actual no es dueño de sí mismo. El hombre actual es un títere. Y no es un insulto, es una afirmación basada en estudios muy serios. Si un hombre va por la calle dirigiéndose a algún lugar, mientras se dirige a ese lugar, muchísimas cosas le ocurren en su interior, muchas cosas. Su psicología reacciona ante los impactos de la vida, reacciona lamentablemente, mecánicamente. Un ejemplo concreto, aquel hombre que se dirige hacia algún lugar, que pudiera ser cualquier persona, que pudiera ser aquel que está escuchando y viendo este vídeo. De repente, una dama muy guapa pasa en minifalda y reacciona a la psicología de aquel hombre, quiere ver, quiere observar, quiere morbosearse, quiere ver más allá. Un defecto, un agregado psíquico, una distracción de su mente. Un momento en el cual su mente ha quedado hipnotizada en algo. En algo. Si alguien viese la escena,
y éste se diera cuenta, lo más probable es que se avergüence, se oculte, que disimule, que le salgan más defectos, hipocresías, máscaras, ocultarse. ¿Por qué? Porque la mente vive de apariencias. No, yo no ando mirando. Yo soy una persona respetuosa. Yo no soy un morboso. Pero esos son más defectos. No soy esto, no soy aquello. Soy bueno, soy especial. Son más agregados psíquicos, pero la mente va reaccionando por aquí y por allá. Si es que nos encontráramos en esa misma caminata a un amigo, este nos cuenta sus problemas, de repente ya andaríamos tristes con él. Si por ahí escuchamos alguna melodía del pasado, alguna canción, pues probablemente las nostalgias del pasado vendrían al presente y nosotros estaríamos bajo emociones que en su momento tuvieron que ver con esa canción. Uy, recuerdos del pasado, cuando era niño, cuando era joven, ay, o cómo lloré por aquella persona y esa canción me lo recuerda. Nuestra mente ha quedado hipnotizada por ese evento, hipnotizada, atrapado en algo que ya no existe, atrapado en emociones que son del pasado, pero que sin embargo la vivimos como si fuese en el presente. La mente reacciona con cada cosa. Si es que alguien, por ejemplo, se acercase a nosotros y nos dijese, tú eres especial, tú eres importante, tú eres inteligente, no hay nadie como tú sobresales sobre el resto. Inmediatamente la mente nuestra reaccionaría. Nuestra psicología reaccionaría inconscientemente, sintiéndonos especiales, nos sentiríamos bien. Es más, hasta miraríamos con cariño a la persona que nos está diciendo eso, pero es solo una ilusión. El maestro Samael afirmaba por esto que todos juegan con nuestra mente como si ésta fuese una pelota. Y es así. Cada quien patea la pelota para donde le guste. Algunos la patean para un lado, otros la patean para otro lado. Nos llevan a donde ellos quieren. Nos llevan del dolor a la alegría, de la alegría a la tristeza, de la tristeza al enojo. Alguien nos dice palabras hermosas, lindas, y la mente reacciona sintiéndose bien. Es más, sintiéndose amigo de aquel que le está diciendo eso, sin importar si aquello que te dicen es verdad o no, sin importar si aquello que te dice aquella persona lo dice de corazón o lo dice por compromiso, o lo dice por conveniencia, o lo dice sencillamente por decirlo, por probar, por jugar. No importa, la mente quiere creer siempre de sí mismo lo mejor. El hombre inconsciente quiere creer siempre de sí mismo lo mejor. ¿Y qué pasa cuando alguien nos dice algo que no nos gusta? Pues nuestra inconsciencia reacciona con el defecto, con el ego, con el agregado psíquico. Reaccionamos mecánicamente. Eres esto, eres aquello, hiciste mal esto, no funcionas para hacer esto, no sirves para hacer esto, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto, ¿cómo es posible que esto esté así? Y la mente reacciona, la mente se justifica,
La inconsciencia dice, ¿por qué me dices a mí? Esto no es así, es que pasó esto y lo otro y mil cosas más. Y finalmente termina diciendo, eres malo, me tienes envidia, esto es así, no es así. Pero en ningún momento hay reflexión. Hay un simple mecanismo psicológico. El orgullo reacciona, la autoconsideración reacciona, la ira reacciona, reacciona con gran energía, con gran fuerza. Pero ¿dónde está la reflexión? Pues justamente aquella reflexión que deberíamos tener está encapsulada, embotellada, atrapada en cada uno de esos defectos. Raras son las personas que son reflexivas en verdad, que cogen algo que le dijeron y no le gustó, que la conciencia despierta. ¿Qué haría al respecto? Pues diría, bueno, ¿esto que me dicen es cierto o no es cierto? Analizaría, investigaría, se investigaría a sí misma, a sí mismo, y miraría, bueno, tiene razón en esto, miren, esto lo hice mal, lo hice a la volada, lo hice sin pensar, apurado, realmente esto está mal, esto tengo que corregirlo, estoy haciendo mal esto. Tiene razón en decirme lo que me ha dicho. O de repente miraríamos que no tiene razón, esto lo hice bien. Pero estaría analizándose y no reaccionaría con defectos. Si tuviese algo que decir, lo diría tranquilamente. Esto no es así, es así. Por tales motivos y por tales motivos y por tales motivos. Y si es que le llevaran la contra, pues respetaría. Pero el hombre inconsciente nunca respeta nada. No, el hombre inconsciente, si alguien no piensa como él, reacciona. Con ira, con venganza, con indiferencia. Reacciona, reacciona, reacciona y reacciona. Así es la inconsciencia. El inconsciente no se da cuenta de la verdad de las cosas, no se da cuenta de nada. El inconsciente tiene una mente ilusoria, una mente que vive de ilusiones. Como no hay verdad conscientiva que le permita darse cuenta de las cosas, entonces coge la ilusión de la vida y cree que tal ilusión es verdad. Coge las circunstancias de la vida y entiende tales circunstancias de acuerdo a lo que le parecen, de acuerdo a lo que sus 5 sentidos le permiten ver de tal circunstancia. Alguien me trata bien. Oh, ese es mi amigo. Bueno, de repente es tu amigo, de repente es un hipócrita, pero nos gusta pensar que tiene razón, que somos personas dignas de ser tratadas bien. Una dama bella, una dama bella. Creo que todos en algún momento hemos visto esto. La dama bella dice algo. Todos asienten, todos dicen, muy bien, bravo, hermoso, tienes razón, tú eres especial, tú eres bella, tu comentario es inteligente. Tratan de hacer sentir bien en este caso a la dama bella. Pero han analizado lo que tal dama ha dicho, no les interesa a los hombres. Si la dama es guapa para los hombres de estas épocas, listo, no importa si es inteligente o no, es guapa. Hay que hacerle sentir bien. Si dijo algo superficial, hagámosle creer que dijo algo profundo. Si habló alguna burrada, no importa, hagámosle sentir especial.
¿Por qué? Porque el hombre con sus defectos relacionados a su lujuria, lo que busca, lo que anhela, lo que sueña, es copular sexualmente con esa dama. Entonces aparece aquello que de manera común se conoce como el caballero. Caballero. El verdadero caballero pertenece a otras épocas. El caballero al final no son más que condicionamientos de la conciencia basados en la lujuria. El hombre que quiere poseer a una mujer basado en su lujuria será un caballero, será galante, será respetuoso, medirá sus palabras, la tratará bien, le hará sentir a ella como si fuese una princesa, aunque no sea cierto. Pero una vez satisfechas sus necesidades sexuales, pues viene el desencanto, acabó todo. Ya satisfecha la bestia interior, se retira el hombre, por lo general, a buscar otra víctima. Eso es inconsciencia, no hay amor. A veces ocurre que si a una dama se le dice la verdad, o sea, lo que uno piensa, la dama reacciona molesta, se incomoda, porque a la inconsciencia no le gusta la verdad. No le gusta la verdad, le gusta la mentira, le gusta la ilusión. Díganme que soy especial, díganme que soy bello, díganme que soy inteligente, díganme que soy una gran persona. No me digan lo contrario porque reacciono con el ego, con el defecto, con mi inconsciencia. Entonces, si tú le dices la verdad a veces a una dama, esta reacciona con sus defectos. Si tú le dices una que otra mentira, te va a considerar su amigo y probablemente hasta te considere como una potencial pareja. He ahí la inconsciencia. Inconsciencia en las mujeres, inconsciencia en los hombres. No darse cuenta. Tantos aspectos de la vida que son entendidos o son asimilados por nuestro mundo como normales, son en verdad anormales. Ahí hay mucha inconsciencia. Va un hombre por la calle, sube a un ómnibus, el chofer lo va a llevar a algún lugar, el chofer, que es un inconsciente, corre salvajemente por las calles, corre, arriesgando su vida y arriesgando la vida de los demás, porque su inconsciencia no mide el peligro. Porque su inconsciencia no mide la velocidad, no mide lo que va a ocurrir, no es capaz de proyectarse a las consecuencias que sus actos, a las consecuencias a las cuales sus actos pueden llevar a todos. Es un inconsciente, es en verdad su psicología similar a la de un animal. ¿Y qué pasa con las personas que están subidas en el autobús aquel? Para sorpresa de muchos, tampoco les importa. Alguien arriesga sus vidas y no les importa. Están ocupados con el celular. Inconsciencia. No se dan cuenta. No son capaces de decir, oiga usted, baje la velocidad. O en todo caso, me bajo en la esquina. Y te vas. No. La inconsciencia es general. Comentaba, y me acuerdo ahora, el maestro Samael en algún momento se encontraba dirigiéndose en un autobús, ¿no?, a otra ciudad, si no me acuerdo mal. Pero el maestro, en una de esas paradas que hace el autobús, imagino que para que la gente coma, almuerce, en fin, el maestro se retira a un lado del camino
y se pone a meditar. Y en tal meditación el maestro puede comunicarse con el alma elemental de la naturaleza, un alma elemental. Le comunica al maestro que tenga cuidado porque en los próximos kilómetros el auto en el que va, pues va a sufrir un accidente. Entonces el maestro regresa, mira qué valiente el maestro, ¿no? Cualquier otro al enterarse de eso salía corriendo, el maestro regresó a aquel autobús. Pero advirtió al chofer, oiga usted, ¿no? Porque éste estaba corriendo salvajemente. Si usted continúa corriendo de esta manera, vamos a sufrir un accidente. Baje la velocidad. Y el chofer, inconsciente, pues dijo, no me molestes. Y continuó corriendo y corriendo. Por segunda vez el maestro le dijo, usted va a ser responsable si hay un accidente, baje la velocidad. Y aquel no le hizo caso, inconsciente. Y por tercera vez el maestro le dijo, usted va a ser responsable de lo que ocurra aquí. Y aquella, mi término un poco fuerte, pero no miento, aquella bestia seguía corriendo. Y bueno, entonces el maestro dijo, bueno, accidente, pues ni modo. Bueno, imaginamos que el maestro ya sabía cuál era su destino, él sabía que no iba a morir en ese accidente. Así que decidió quedarse. Kilómetros más adelante, todos accidentados. ¡Lum! El maestro pues salió librado, con algunos rasguños, algunos golpes, pero la gente accidentada. El chofer todo accidentado, mal, producto de su propia inconsciencia. Y el maestro se acerca a este individuo y le dice, yo le dije que esto iba a ocurrir. Miren, una expresión, por ejemplo, ahí de lo que es un hombre consciente frente a un hombre inconsciente. Un hombre que es capaz de intuir, un hombre que es capaz de medir las consecuencias de sus actos y de lo que está pasando a su alrededor. Un hombre que es capaz de comunicarse con las almas elementales en la naturaleza. Un hombre que es capaz de ver el futuro. Un hombre que es dueño de su destino. Y por otro lado, un inconsciente, una bestia que nada ve, nada entiende. Pues el hombre actual, su condición psicológica es muy parecida, aunque esto suene fuerte, aunque esto suene doloroso. El hombre actual considera, inconscientemente, que beber licor es lo normal. Consideran que eso es lo normal, que no pasa nada, que eso es divertido, que eso desestresa, que eso es el fruto del trabajo. Oiga usted, yo trabajo duro para divertirme, es mi derecho, para gozar de la vida. Claro, pero es que no entienden que trabajar para un vicio es algo ridículo. Las bebidas alcohólicas lo que hacen es alterar el organismo, alterar la percepción que tenemos del mundo, alterar las funciones psíquicas, emocionales, en el sistema nervioso, alterarnos todo eso, hacernos vivir la realidad de una forma ilusoria, absurda, decadente. Los defectos psicológicos que cargamos dentro se estimulan fuertemente con el alcohol, se estimulan, se sobrealimentan, dejando al hombre en un estado psicológico terrible, lamentable. La estupidez de la psicología de un hombre que bebe va aumentando cada vez más, y más, y más, y más. Un hombre ebrio, ¿en qué estado queda? En un estado de profunda estupidez. Profunda. Hay quienes ya terminan peleando, golpeando, robando. Hay algunos que inclusive logran conectar con abismos de su psicología.
Y ya borrachos pues resultan hasta maricones. Sano, machito. Ebrio, marica. Cosas de este tipo. ¿Cuántas damas no pierden su virtud por la bebida? Hay mujeres que de sanas, ¿no? Sobrias, serían incapaces de hacer cosas malas, negativas. Pero con bebida, muchas de esas damas cambian. Con bebida, la mujer a veces virtuosa de su casa es capaz de irse a un hotel a fornicar con el amigo, con el galán, con alguien. En la primera noche, en la segunda. Claro, y cuando ya se le pasa la embriaguez, dicen, ay, ¿cómo hice esto? Oh, por Dios. Pues claro, todo eso es inconsciencia. La bebida es algo destructiva. Nos destruye el alma. Nos destruye espiritualmente. Pero a pesar que vemos estas cosas, nos sigue pareciendo normal beber. Vemos los noticieros, cómo tanta gente muere en las calles porque hay ebrios al volante. Lo vemos. La causa es la bebida. Y a pesar de ver estas cosas decimos, es normal beber. Hay que dispersarse. Hay que divertirse. Vemos el horror frente a nuestras narices, más sin embargo lo justificamos, más sin embargo lo aceptamos como normal. Es inconsciencia. ¿Por qué el hombre está en este estado tan deplorable, tan absurdo? Por los agregados psíquicos. Son los defectos psicológicos lo que mantienen la psicología del hombre sumido en un sueño. Muchos maestros espirituales han afirmado que el hombre sueña. El hombre está soñando. Sueña porque su conciencia duerme, no se da cuenta de la verdad. Los maestros espirituales de todas las épocas siempre han intentado y han luchado porque el hombre despierte, porque el hombre regrese a su naturaleza superior. Jesús el Cristo decía, ¿no? Necesitáis salir de la cárcel, ¿no? Vuestro cautiverio ha terminado. La gente replicaba, ¿cautiverio de qué si somos libres? ¿De qué cautiverio? Cautiverio en el pecado. ¿Pero pecado de qué, no? Claro, porque la gente ya cree que el pecado, el defecto, es lo normal. No entienden. Los maestros siempre han enfatizado la necesidad de despertar, de libertarnos. Libertarnos. ¿Libertarnos de qué? Pues de la inconsciencia, de ese no darnos cuenta, de ese actuar prácticamente con los ojos cerrados, vendados, de causarnos daños a nosotros, de causar daño a nuestros semejantes, libertarnos de causar daño a nuestro mundo, nuestra naturaleza. ¿Cómo puede ser que un hombre consciente, porque eso es lo que cree esta humanidad actual, cómo puede ser que esta humanidad actual, que se supone consciente, destruya al mundo de muchas formas, se llene de todo tipo de armamentos nucleares, de guerras, de cosas inenarrables? Las sociedades de estas épocas son muy peligrosas en muchos aspectos. Los noticieros que muestran el diario vivir, pues nos muestran todo tipo de barbaridades. De todo. Muerte, asesinato, violó, robó, descuartizó, quemó. 1001 barbaridades. Y muchas otras que no salen en los noticieros.
que puede ocurrir en nuestra casa, inconsciencia, que puede ocurrir en nuestro vecindario, a unos metros de nosotros. Familias que pelean, que se golpean, se destruyen, se atacan, envidias, rencores, celos, venganzas, sufrimientos de todo tipo. Pues todo eso es inconsciencia y la causa y el origen de todo eso está en los agregados psíquicos, los defectos, los yoes. Nuestra conciencia duerme, es necesario despertarla. Si inicialmente la humanidad edénica gozaba de conciencia y fue perdiéndola a través de los ciclos, ¿cómo fue que fue perdiendo esa conciencia? Pues al alejarse de Dios, de lo espiritual, de lo divino, empezó a deformar su mente. Si antes su mente era el templo de Dios, su cuerpo era el templo de Dios. Si antes el hombre era una manifestación de la luz, pues ahora su mente se volvió en guarida de Satán. Su mente empezó a llenarse de agregados psíquicos. Tales agregados psíquicos son defectos psicológicos. Cada agregado psíquico fue capturando un pequeño porcentaje del alma, un pequeño porcentaje de esencia anímica, embotellados. Por tal motivo, el hombre de estas épocas no posee alma. Dios creó al hombre con alma, pero éste, al perder la conciencia, fue perdiendo su alma. Solamente le queda al hombre actual un pequeño porcentaje de alma, un 3% aproximado de esencia. Nos dice el maestro Samael por sus estudios, solo un 3% aproximado. Claro, ese 3% aproximado, el maestro hablaba de esto pues décadas atrás, en los años 70, hablaba de estas cosas, quizás un poco antes. Pero a la fecha realmente ese 3% general ya no es tal. La humanidad ya ni eso posee. Hasta ese 3% es demasiado para la humanidad actual. Lo más probable es que esta humanidad tenga mucho menos que ese 3%. Y en algunos casos ya nada, ni 1%, ni 0.5%. Cascarones vacíos. Gente que ha terminado de perder el alma, que la totalidad de su esencia ha quedado embutida, embotellada en los defectos. Gente que es puro defecto. ¿Cuál es el camino de la regeneración? ¿Cómo se puede lograr que un hombre inconsciente se vuelva nuevamente consciente? Pues para esto habría primero que entender que la esencia del alma está embotellada en cada defecto. Entonces es necesario eliminar al defecto. Eliminarlo. Cada defecto eliminado liberaría un porcentaje de esa esencia. Más esencia, más conciencia. Más esencia, más conciencia. Hay técnicas para eliminar al defecto, de las cuales vamos a especificar, a detallar en otras clases. Pero vamos presentando el tema, ¿no? ¿Qué es la inconsciencia? ¿Por qué el hombre está inconsciente? ¿Cómo ocurrió esto de la inconsciencia? La psicología actual pretende crear un hombre superior, distinto, conservándole los yoes, los defectos, ignorando totalmente que el hombre, el verdadero hombre, no debería tener defectos. Esto lo ignora totalmente. La psicología actual nada sabe del estudio profundo de la psicología. La psicología actual es intelectual. La psicología actual es razonativa. La psicología actual
está basado en los 5 sentidos, a lo que puede percibir con sus 5 sentidos y su razonamiento. No comprende lo que es la mente. Cree la psicología actual que la mente o lo que pensamos o lo que sentimos no son más que producto de impulsos electropsíquicos en el cerebro, tales impulsos electropsíquicos motivados por sensaciones, por ideas, por estímulos, por experiencia de vida, que tales fuerzas de la vida, dijéramos, se manifiestan en la psicología. Y que es posible manejar la psicología, cambiar la psicología de un hombre. Si éste tiene una predisposición a cambiar, puede cambiar. Pero la cruda realidad, y los psicólogos lo saben, es que hay pacientes que responden a su tratamiento un poco y hay pacientes que sencillamente no responden por nada. No hay técnica ni tratamiento que los haga cambiar. Pero tanto el que responde al tratamiento como el que no responde, a ambos están inconscientes, a ambos tienen la conciencia dormida. Desconoce la psicología actual que la mente es multidimensional. La mente tiene subdimensiones dentro de sí misma. Cree la psicología actual, la psiquiatría actual, que el subconsciente es innato en el hombre, desconociendo totalmente que el subconsciente no corresponde al hombre. El hombre con la conciencia despierta, edénico, el hombre de antes, no tenía subconsciente, porque su mente era consciente, su mente era un templo de Dios, un instrumento de la divinidad, de las virtudes del alma. La luz se manifestaba en la mente de un hombre consciente. Pero cuando éste pierde la conciencia, es ahí cuando aparece justo la subconsciencia. El subconsciente. Sub quiere decir debajo, consciente, subconsciente, debajo de la conciencia. Por debajo de la conciencia en la mente se manifiestan niveles subconscientes, dimensionales, donde se procesa la inconsciencia, el ego, los defectos, todo lo absurdo, lo ridículo, la decadencia moral y espiritual, el subconsciente. No entiende la psicología actual que el subconsciente son niveles dimensionales, dimensiones dentro de la mente. Y que todos los problemas del mundo y de la vida y de cualquier persona obedecen a este subconsciente. No es posible que un hombre cambie si es que no trabaja sobre ese subconsciente. El maestro Samael decía, despertar conciencia es volver consciente el subconsciente. Al subconsciente hay que volverlo consciente y para eso hay que eliminar aquellas fuerzas psíquicas que nos han alejado de una mente consciente, al defecto psicológico. Entonces, la psicología superior, gnóstica, propone eliminar al defecto de estos niveles subconscientes de la mente. Y para eso hay que saber penetrar esas dimensiones del subconsciente. Hay muchos trabajos al respecto. Esa es la verdadera psicología. Esa es la verdadera psicología. La psicología que hay ahorita en las universidades no es más que una psicología intelectual. No ha podido cambiar al mundo. No lo cambia y no lo va a hacer. Entonces, estamos en un punto importante de la historia de nuestra humanidad, época de definiciones. El hombre ciertamente tiene dos caminos. El camino de la conciencia, que lo ha de llevar a la liberación del alma,
que lo ha de llevar a aquel camino espiritual que lo conduzca a su Creador. Lo que el Maestro Jesús maravillosamente simbolizó como la parábola del hijo pródigo, aquel que pierde todo, pierde justamente la conciencia y la desgracia le cae sobre él, el karma le cae sobre él, su vida se vuelve una desgracia. Y luego dándose cuenta de todo lo que ha perdido, dice, he de volver a la casa de mi padre, allá tendría todo. Y decide volver a la casa del Padre, decide volver a la conciencia que le permite estar junto a Dios. El Maestro Jesús, de una manera muy hermosa, nos habla de ese regreso a la casa del Padre. Nos está hablando de regresar al estado conscientivo, iluminado, superior. Toda la humanidad es aquel muchacho que despilfarra el tesoro de su padre, la herencia de su padre, en esta parábola. Y toda la humanidad está invitada a despertar conciencia. Toda la humanidad puede volver al Padre si quiere. Muchas cosas ocurren muy probablemente en nuestra vida. Muchas cosas ocurren a nuestro alrededor, de todo tipo, buenas y malas. Sería muy interesante que cada uno de nosotros se preguntase con seriedad, ¿estoy conforme con mi vida? ¿Esto que tengo es todo lo que necesito para ser feliz? ¿Quiero más? ¿Hay algo más? ¿La vida es solamente eso que nos parece a nosotros? Desayunar, almorzar, cenar, dormir, fornicar, levantarse, ir al trabajo, comer, cenar, otra vez dormir. Encontrarse un amigo, una fiestecita por aquí, por allá, otra vez dormir, otra vez ir al trabajo. ¿Eso es toda la vida? ¿No hay nada más? ¿Repetir lo mismo día y noche? ¿Qué más hay? En la Gnosis afirmamos y enseñamos que hay mucho más que solamente eso. Hay mucho más que la mera repetición mecánica de acontecimientos. El hombre puede recuperar el alma, las virtudes, la conciencia, la iluminación. El hombre puede convertirse en un templo de Dios. El hombre puede volverse un Dios. Porque aquel que vuelve a unirse con su Padre interno, como lo dice la parábola del Hijo Pródigo, pues al estar con Dios, es Dios, ya que a través de Él se transmite la luz y el amor. Es posible despertar conciencia, es posible conocer la verdad de este mundo, del universo. Es posible conquistar la dicha del ser, la verdadera felicidad del ser. Lo que nosotros creemos que es felicidad, no es felicidad, es placer, son sensaciones momentáneas. Hay quienes aparentemente son felices porque compraron el auto soñado, porque construyeron la casa anhelada, porque consiguieron a la chica que deseaban, o porque algo bueno les pasó, consiguieron el trabajo soñado. Pero ¿qué pasa con estas personas más adelante? Ya tiene el carrote, ya tiene la casa, el edificio o lo que tenga, pero vuelven a sufrir otra vez. Alguien diría seguramente, pero es que es lógico sufrir.
No. Puede ser lógico en este mundo inconsciente. Para el hombre despierto no hay sufrimiento. Para el hombre iluminado se acabó el sufrimiento, no existe. Es una dicha constante, serena. Para nosotros sería difícil entender eso, ¿no? Una dicha constante, serena, ¿cómo es posible? Sí es posible para aquel que ha encarnado la divinidad en su interior, para aquel que ha despertado conciencia, siempre es feliz. Como los maestros espirituales, siempre son felices, siempre están en un estado interior profundo, hermoso, bello. No importa el placer que tengamos, no importa lo que hayamos conseguido, siempre volveremos a sufrir. No importa qué tan alto hayamos llegado, siempre volveremos a sufrir. Porque este es un mundo de sufrimientos. Este es un mundo de múltiples leyes, leyes cósmicas, espirituales, leyes del karma, leyes y leyes que vuelven la vida complicada, que vuelven la vida dolorosa. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad está relacionada al ser, a Dios. Si se elimina el defecto, si se elimina la inconsciencia del subconsciente, pues se vuelve uno consciente, encarna a Dios en su interior y conoce la felicidad. No porque la lea, no porque la piense, sino porque la encarna. Y ésta no se va jamás de sí mismo. Jamás. Un hombre, una mujer en esas condiciones trasciende la muerte. No hay muerte para esta persona. Porque aunque la muerte le cogiese, su conciencia despierta iría al más allá. Y despierto volverían a una nueva existencia, si fuera el caso. Un hombre consciente dirige su vida, no permite que los demás lo manejen. Alguien dijo algo feo de ti. El hombre consciente no le afecta, lo comprende. Alguien dice algo hermoso de ti. Al hombre consciente tampoco le afecta, lo comprende. Al inconsciente, en cambio, alguien habló mal de ti. Le sale el defecto. Ya se siente mal. A alguien habló bien de ti, ya se siente bien. Justo pues. Los demás juegan con la mente de un hombre inconsciente como si éste fuese una pelota. Igualito. Cada quien la patea para donde quiere. Un hombre inconsciente no es capaz, o la inconsciencia no es capaz de definir su vida. No es capaz de definir su vida. Las leyes cósmicas lo arrastran de aquí y por allá. Hizo daño, pues a la hora de la muerte va a los tribunales de justicia superior, a la ley divina, y de ahí regresa con su karma. La ley le escoge. Si fuiste un buen familiar, te toca buena familia. Si fuiste un mal familiar, te toca una mala familia. Si fuiste cruel y perverso, te toca sufrir. Si a otros dejaste en la ruina, pues ahora te toca nacer en medio de grandes necesidades. Vamos construyendo nosotros mismos nuestro destino a la hora que volvemos a otro organismo, a eso que le suelen llamar reencarnación, pero que no es tal. Luego aclararemos eso. Pero en ningún momento este hombre inconsciente ha escogido dónde nacer, con qué familia nacer, en qué circunstancias nacer, con qué facilidades o con qué cosas
desfavorables nacer. No, le han escogido todo, arrastrado por las leyes. El inconsciente no puede escoger ser feliz. El inconsciente, cuando regresa a un nuevo organismo, le va a tocar lo que le han escogido, lo que le han sentenciado en los tribunales de justicia cósmica, de acuerdo al karma que tiene. En cambio, un verdadero hombre, un hombre consciente, un hombre o una mujer iluminada, sí que pueden escoger todo. Porque al haber obrado bien en su vida anterior, en la presente existencia, ya saben lo que les toca. Y hay maestros que pueden escoger hasta el signo con el cual van a nacer. Pueden escoger en algunos casos dónde van a nacer. Quiero nacer en ese lugar, por eso en esa familia. Tengo que cumplir una misión en determinado lugar. Bueno, quiero nacer ahí. Quiero nacer bajo este sexo. Necesito nacer bajo este sexo. Ese es un hombre consciente, escoge su vida. El inconsciente no, lo arrastran a la vida. El hombre consciente o la conciencia no se deja arrastrar por asuntos de la vida, por modas, por ideas, por políticas, por personas, por circunstancias. No se deja arrastrar ni hipnotizar por este tipo de cosas, por el pasado. La conciencia vive lo que tiene que vivir en su momento. Ocurrió un problema, ya pasó. Vive el presente. No le afecta el pasado porque los defectos son los que nos tienen sometidos al pasado. Pero eliminados los defectos, pues se acabó ese pasado. En cambio, la inconsciencia sí que vive del pasado. ¿Cuántas personas no guardan profundos resentimientos, ¿no? Hace 20 años me peleé con esa persona. Ya pasaron 20 años y sigue detestándola. Sigue resentida, vive del pasado. Como si fuera real, y no lo es. Eso ya pasó hace 20 años. Me dijeron que no, me engañaron. Hubo cuernos. Sufre. 1, 2, 3, 4. He conocido gente, varios años de problemas de pareja, y siguen sufriendo por lo que pasó hace años. Siguen sufriendo por eso. Porque en su interior el defecto sigue sufriendo por ellos. Eso es inconsciencia. Han quedado atrapados en el pasado. Porque en su mente los defectos que intervinieron en esa circunstancia siguen vivos. En su mente están vivos. En esos niveles dimensionales del subconsciente, todo eso está vivo. Hay que eliminarlo. Aparece un mentiroso. El mentiroso se dedica a la política, miente, engaña, hechiza, convence, y la inconsciencia le cree. La inconsciencia dice, este sí, creo que este sí va a cambiar las cosas, este es especial. Pero luego pasa que cuando aquel político llega al poder, comete 1001 barbaridades. Y luego dice el inconsciente que votó por él, uy, no era lo que pensé. Lo apoyaba con todas sus fuerzas y ahora lo critica, lo insulta, se queja de aquel a quien subió al poder. Pero luego aparece otro mentiroso y dice el inconsciente, ah, no, este sí, yo creo que este sí cambia las cosas, y se repite la misma historia.
Y luego aparece otro mentiroso y sigue el inconsciente creyendo y creyendo tonterías. Recuerdo haber visto en algún reportaje televisivo que preguntaban a cierta dama que ya pasaba los 100 años, una mujer muy anciana, una mujer ancestral. Le preguntaban, era un anciano, muy antiguo, ¿no? Un hombre ya mayor. Y le preguntaban con respecto a la política. Usted ha visto muchos presidentes, no me acuerdo bien el número exacto, 30, 40 presidentes, no sé, porque hay países donde hay cambio de presidente cada 4 años, otro donde hay cambio de presidente cada 5 años. Bueno, aquel anciano que tenía más de 100 años, había visto pues muchísimos presidentes en 100 años, ¿no? Y le decían, ¿qué espera usted del actual gobierno? Y la respuesta de este anciano, mirando toda la experiencia de su vida, de sus años, decía, no espero nada. ¿Pero por qué? Porque he visto pasar presidentes y presidentes y presidentes y presidentes y presidentes. Y todo es lo mismo. Todos roban, todos engañan, todos prometen y no cumplen. ¿No? Han pasado presidentes y presidentes. Antes era pobre, ahora soy pobre y mañana seguiré siendo pobre. Entonces me da lo mismo, no me importa la política actual. Y tenía razón este anciano, ¿no? Dentro de su desilusión, pues está diciendo una gran verdad. Por la experiencia directa, esa ilusión de la política a él ya no le afecta. Claro, no queremos irnos a los extremos, ¿no? No queremos decir, entonces en la gnosis somos apolíticos, no nos interesa la política. No. Esa sería una señal de inconsciencia. No. La política, a pesar de sus errores, es necesario, pues. Es necesario que alguien gobierne. Si no hubiera una política, ¿qué habría? Pues anarquía. Y en una anarquía existiría la ley del más fuerte, ¿no? La ley del más cruel. El más cruel y el más fuerte tendría todo. No, sería peor. Entonces es necesaria una política. Es necesario un gobierno. Son necesarias las leyes. ¿Son imperfectas? Sí, son imperfectas, pero es necesario. Si no, la cosa sería peor. Entonces, si en la gnosis reconocemos que a pesar de todo lo malo es necesaria una política, entonces pues no somos apolíticos. Un apolítico no le interesa la política, a la gnosis sí le interesa la política. Si hay que escoger entre un político ladrón, corrupto, un desastre, un impresentable, y entre uno que está más o menos, bueno, pues hay que votar por el más o menos, pues, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, a la gnosis nos interesa la política, sí, respetamos la política, sí, solamente que en la gnosis no soñamos con la política, eso es distinto. Una cosa es que uno reconozca que la política es necesaria para este mundo actual y otra cosa es soñar con la política. Hay quienes defienden a capa y espada a su candidato, ¿no? Defienden, casi como unos zombies. No son capaces de entender que su candidato tiene errores, tiene imperfecciones, que su candidato no es lo que él cree. ¿Por qué? Porque hay fanatismo, hay ilusión, más defectos, más agregados psíquicos. Entonces la inconsciencia queda atrapada en la política, queda atrapada en lo que parece, en las palabras, en el pasado. La inconsciencia queda atrapada en los defectos, en los recuerdos. La inconsciencia queda atrapada por lo que los demás le dicen, por lo que la ciencia dice, queda atrapado por la materia. Hay quienes dicen, ¿no?
No hay Dios, no existe Dios. ¿Te consta? Los científicos no lo han comprobado. Bueno, hay técnicas para comprobarlas. No me interesa seguir esas técnicas. Bien, es su derecho, se respeta, ¿no? Pero todo eso es inconsciencia. Que muchos científicos estén casi convencidos que todo nació de una explosión o todo nació de, no sé, teorías. Hay un montón de teorías. De la nada prácticamente. Es un absurdo. Es tan absurdo como decir, porque miren, la naturaleza, el cosmos, es un diseño perfecto, perfecto, maravilloso, inacabable, leyes y leyes y leyes perfectas, ¿no? Si lo lleváramos a un ejemplo muy sencillito, una computadora. Una computadora tiene un diseño, tiene sus leyes, sus mecanismos, ¿no? Es como si nos dijesen que la computadora se hizo solita, ¿no? Los programas de la computadora, se hizo solito todo. Eso es ridículo, ¿no? Alguien tuvo que armar los programas, alguien tuvo que ensamblarlos, alguien tuvo que pensar cómo hacer que funcione esto y este cable y aquello y todo. Alguien la construyó, ¿no? Si es tan ridículo pensar que una computadora se hizo sola, pues más ridículo es pensar que el cosmos, el universo, con todas sus leyes, se hicieron de la nada. Que las leyes se hicieron a sí mismas. Eso es ridículo. La ciencia está inconsciente. El universo ciertamente que obedece a un creador, el demiurgo creador griego. Dios es el creador de todo. Todo salió de Él y todo regresa de Él, hacia Él. Entonces, la conciencia corresponde a Dios, al amor, al equilibrio, a la sabiduría, al darse cuenta. La conciencia es un estado superior, trascendental. La conciencia es luz. La inconsciencia es defecto, es pecado, simbolizado en los demonios, de los cuales habla la Biblia. La inconsciencia acarrea dolor, sufrimiento, leyes kármicas, complicaciones para la vida, un mundo complicado. La inconsciencia trae consigo problemas de toda especie en la vida del hombre. La inconsciencia trae distracciones para la humanidad, tonterías, estupideces de todo tipo. El dolor que este mundo padece en todo aspecto obedece a la inconsciencia. Todos los acontecimientos del mundo donde haya dolor es producto de la inconsciencia, a nivel humano e incluso a nivel de naturaleza. ¿Por qué es que la naturaleza reacciona en contra de nosotros? Hace poco y por estos días, por ejemplo, ha estado asolando y devastando muchos lugares este famoso huracán Irma. ¿Por qué es que la naturaleza reacciona de esta manera? ¿Mala suerte? No, no es mala suerte, son leyes. El hombre que destruye esta naturaleza con tanta contaminación y otras cosas más, pues la naturaleza por ley reacciona, por ley divina, reacciona. Aparecen huracanes, aparecen volcanes, aparecen tsunamis, terremotos, producto de la inconsciencia del hombre. Estudiaremos cómo es que ocurre esto, ¿no? Porque hay fenómenos espirituales detrás de todo esto.
Detrás de un huracán hay fenómenos espirituales, hay razones, hay verdades muy profundas y desgraciadamente relacionadas al subconsciente del hombre, a la inconsciencia. Es el hombre quien propicia estas cosas. Muchos dirán, no, que tiene que ver un hombre con esas cosas. Tiene que ver, hay que conocer un poquito lo que es el estudio dimensional de la naturaleza, relacionado a las subdimensiones del hombre, relacionado al poder sexual del hombre y cómo lo utiliza, qué consecuencias acarrea sobre sí mismo, sobre la naturaleza, que vamos a ir hablando poco a poco. Hay que ver también lo que son las razas, lo que es el final de una raza, lo que es el proceso o los procesos que estamos viviendo en la actualidad, nuestro mundo, a dónde se dirige nuestro mundo, qué nos aguarda en los próximos años a nivel de raza, de humanidad, qué cosa nos esconden los científicos, qué cosa no es capaz de entender la ciencia actual. Mientras el hombre va inconsciente entre tantas estupideces, hay un plan para este mundo en donde el actual hombre inconsciente, hay un plan a futuro del cual no va a participar el hombre inconsciente. Solamente aquellos que consigan despertar conciencia van a participar de la nueva, dijéramos, de la nueva tierra, la nueva raza. Bueno, esto un poco relacionado a los aspectos del Apocalipsis, ¿no? De lo que viene más adelante, ¿no? Que hablaremos poco a poco en distintas clases, videoconferencias, como se llamen. Bueno, hemos querido tocar un poquito de lo que es conciencia y de lo que es inconsciencia, enfatizando, subrayando que la conciencia tiene que ver con Dios. Despertar conciencia es volver a unirnos con Dios. Mucha gente cree tener a Dios consigo mismo, porque van a su iglesia, porque están en su templo, mas sin embargo en el diario vivir sus hechos hacen todo lo contrario a lo que Dios enseña. O gentes que creen que porque son buenas, están con Dios. Mas esto no es cierto. Aquel que está con Dios hace obra de Dios. Aquel que está con Dios respeta y practica las enseñanzas de Dios en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su corazón y en su sexo. Pero todo esto la humanidad lo ha pervertido con 1001 conductas. Hablar de conciencia es hablar de aquel ángel de Dios, hablar del hombre edénico, hablar de la belleza del alma. Esto resulta extraño para esta humanidad, a tal punto que si se habla a veces del alma, del espíritu, algunos hasta se reirían, ¿no? Dirán, ay, qué aburrido, oye, ¿qué te pasa? El alma, no, vamos a la fiesta, reggaetón, perreo, o no sé, alguna de esas cosas. Bebida, alcohol, sexo, drogas. Porque hemos sustituido la luz de la conciencia por la inconsciencia. El infierno alegorizado por culturas antiguas, antes incluso de que la Biblia nos hablara de un infierno, pues esos infiernos existen dimensionalmente dentro de la tierra, vamos a especificar un poco más en otras clases, pero también existen dentro del hombre. El hombre carga el infierno en su psicología, en su subconsciente. Lo que ocurre es que el hombre no se conoce a sí mismo y nadie le ha enseñado a conocerse a sí mismo. La gnosis, gracias a la enseñanza del maestro Samael Aun Weor, explora
todos estos conocimientos, con técnicas, trabajos, y estamos entregando estas enseñanzas a las personas en las cuales todavía en su corazón haya ese anhelo de querer descubrir la verdad, de querer ser diferentes, de querer comprender el porqué de la vida. Pues para esas personas estamos aquí para poder ayudarles. Y para las personas que no les interese esto, pues igual están invitadas, igual, ¿no? Pero si no les interesa, pues se respeta. Como dice el Cristo Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Si un muerto quiere ser muerto espiritualmente, hay que respetarle. Que entre ellos mismos se entierren. Por respeto, sin soberbias, sin orgullos, sencillamente con el más profundo respeto. A esta humanidad no le interesa la luz, no le interesa Dios, no le interesa lo correcto. Lamentablemente esta humanidad ha decidido ir por el camino de la inconsciencia. Pero para aquellos que quieran despertar su conciencia, con el mayor de los gustos, los misioneros, instructores gnósticos, leales a la obra del maestro Samael, sin cambiarle la doctrina, sin alterarla, pues pueden ayudar a todos los que busquen